Muy bien, eskerrik asko etortzeagatik, hasiko dugu gaurko saioa. Berriz ere eskerrik asko etortzeagatik gaurko hitzaldi edo elkarrizketa honetara, batez ere kontutan hartuta kanpoan sekulako eguraldi ona egiten duela eta oso arratsalde polita dagoela. Orduan eskertzen da hemen egotea. Decía que muchas gracias por venir a la segunda sesión del ciclo de conferencias sobre la historia de Pamplona, que arrancó hace 2 semanas y está enmarcado en un programa que durará unos cuantos meses para celebrar el aniversario, cumpleaños de la ciudad de Pamplona, que cumple 2100 años. Y arrancó este ciclo de conferencias hace 2 semanas con la romanización, o con la primera conversación sobre la romanización de Pamplona. Hoy, en la segunda sesión, lo que haremos será seguir el orden cronológico de la historia de Pamplona. Y avanzaremos en el tiempo. Gaurko saioan egingo duguna izango da, orain dela 2 asteko saioari eutsiz edo, helduz, beste saio bat, Iruñeko historia ikerteko edo, aztertzeko nolabait. Gaurko saioan landuko ditugu hainbat mende, romanizaziotik 13. mendera arte, gutxi gora bera. En la sesión de hoy arrancaremos desde la romanización de Pamplona y hasta más o menos el siglo XIII. Entonces, para ello, tenemos a Josu y a Aitor, que presentaré en breve, pero ante nada me gustaría comentar que para aquellos que no estuvieron hace 2 semanas en la primera sesión, que la idea de este ciclo de conferencias es precisamente que no sea una conferencia al uso, que sea algo más divulgativo y sobre todo conversacional. Por ello, plantearemos una serie de cuestiones relativas en concreto a este periodo, del siglo V-VI al siglo XIII, más o menos, de la historia de Pamplona, y Aitor y Josu nos irán contando, en base a sus estudios y a su experiencia, pues apartados interesantes sobre este periodo de la historia de Pamplona. Para ello también contaremos con un número de teléfono que veis aquí proyectado en la pantalla, un número de WhatsApp, por el que podéis lanzar vuestras preguntas. A lo largo de la sesión, que durará aproximadamente 1h30, yo iré mirando los comentarios o sobre todo preguntas, cuanto más concretas mejor, para interrumpir a los ponentes y que nos respondan a las cuestiones planteadas por el público. WhatsApparena pixka bat esperimentu bezala abiatu zen orain dela 2 aste, hartuko ditugu zuen galderak WhatsApp zenbaki horretan, saiatuko naiz saioak aurrera egin ahala, galdera hoiei bide ematen eta galderak beraiei helarazten, baina tarterik ez balego bukaerarako utziko genituzke galdera hoiek. Si no nos queda tiempo durante la sesión, pues dejaremos para el final las preguntas planteadas o las más significativas, al menos. Muy bien, pues vamos a arrancar, lo primero de todo, presentando a Aitor y Josu, nuestros ponentes de hoy, nuestros miembros del panel de conversación, digamos. Los dos son expertos en historia, en el periodo al que me he referido, el periodo medieval de la historia de Pamplona, pero en concreto Josu Narvarte Hernández, natural de Irún, es arqueólogo y especialista en paisajes y prácticas sociales, arqueología agraria en el País Vasco. Digo especialista en esto porque este fue el título de su tesis doctoral que realizó en la Universidad del País Vasco, en la UPV, y en la cual trabaja en la actualidad también. Gaur egun Josu EHUko ikerlari postdoctorala da, edo doktore osteko ikerlaria da, eta patrimonio y paisajes culturales izeneko ikerketa taldean dago. Orduan, Nafarroako eta Iruñeko historia hainbat arlotan landu du, hori da kontatuko diguna gaur, pero quería empezar, Josu, preguntándote un poquito sobre el título de la tesis. No te voy a interrogar sobre tu tesis, pero eres experto en la construcción histórica de los paisajes culturales. ¿A qué te refieres con esto? Bai, lehendabizi hasi nahiko nuke nik ere eskerrak ematen, Amaia, esker mila honitz zuri eta baita ere Iruñeko udalari gonbita egiteagatik. Muchas gracias por la invitación. Quería empezar agradeciendo yo también. La verdad es que da un poco de respeto ver la sala tan llena, pero intentaremos hacer un buen papel.
respondiendo a tu pregunta, Maya, yo soy arqueólogo de formación y los arqueólogos muchas veces, bueno, por el tipo de trabajo que hacemos, nos solemos concentrar en estudiar aquellos lugares donde hay mucha concentración de estructuras, ¿no? Donde ha habido lugares de habitación, lugares de trabajo, lugares simbólicos, lugares que han dejado una huella pues, bastante notable en el registro y que, por tanto, pues, suelen atraer bastante nuestra atención, ¿no? Pero nos damos cuenta también que muchas veces hay partes de la historia del pasado pues, que se nos escapan. Pues, muchas veces sabemos dónde vivía la gente en un determinado periodo, pero no sabemos dónde trabajaban, qué tipo de trabajos realizaban, qué relación tenían con el medio ambiente, cómo transformaban, cómo entraban en contacto, ¿no? con los recursos naturales y cómo pues, los transformaban también a través del trabajo. Y por eso, bueno, pues desde la arqueología del paisaje lo que intentamos es identificar esas relaciones entre las sociedades del pasado y su medio ambiente, intentar ver cómo pues, bueno, los condicionantes medioambientales, el agua, los suelos, las plantas, los animales que hay en el medio, pues condicionan la actividad del ser humano y como el ser humano también pues con su trabajo y con su actividad pues va modelando el paisaje, va transformando el paisaje y eso va dejando una huella material. Entonces eso es lo que hacemos desde la arqueología del paisaje. Es que ricasco, Josu. La verdad que es una temática muy interesante para saber de verdad cómo vivía la gente entonces, ¿no? En Pompelo, en Pamplona, en la Iruña de este periodo. Hace 2 semanas Joaquín Lanz y Javier Armendáriz nos hablaron bueno, en la conferencia o la conversación titulada Del mundo vascón al Imperio Romano. Y culminó aquella sesión con la caída del Imperio Romano. Entonces, Josu, vuelvo a referirme a ti, pero cuando cae el Imperio Romano, entonces, ¿cómo queda Pamplona? ¿Cómo la definirías? Bueno, el mayor problema que tenemos para estudiar la época del fin del Imperio Romano y el inicio de la Edad Media, no solo en Pamplona, no solo en Navarra, sino en toda Europa, es que hay bastantes pocas fuentes escritas, ¿no? que hayan sobrevivido a esa época y por lo tanto pues los historiadores pues, tradicionalmente lo han denominado pues, la Edad Oscura, ¿no? Es una época pues, que no se ha conocido muy bien, pero que bueno, a través de la arqueología pues, sí que muchas veces podemos encontrar trazas de cómo pudo ser la transición entre ese mundo romano y ese mundo medieval, ¿no? Y el caso de Pamplona precisamente es un caso muy bien documentado porque es una ciudad que tiene una larga tradición de arqueología urbana, ¿no? Que arranca ya desde el siglo XIX, si me apuras, pero bueno, de una manera más sistemática pues a partir de mediados del siglo XX, ¿no? Ahí hay que mencionar, por ejemplo, pues las primeras excavaciones arqueológicas que promovió María Ángeles Mezquíriz en los años 50, de una manera ya sistemática, la búsqueda de una estratigrafía, bueno, con una metodología ya científica asentada, y a partir de entonces pues, ha habido numerosas intervenciones arqueológicas en distintos puntos de la ciudad pues, que nos han dado un gran número de evidencias, un gran número de datos repartidos por todo el casco histórico, ¿no? Y entonces, bueno, gracias a eso tenemos evidencias de que bueno, pues la ciudad no se abandonó, ni mucho menos, sino que sufrió una serie de transformaciones a partir del siglo III, de la crisis del siglo III del Imperio Romano, y se reestructuró y fue adoptando pues, una nueva forma pues, que es la de la ciudad tardoantigua, ¿no? No sé si entraremos después en más detalle, pero bueno, podemos hablar de una reestructuración, de una nueva etapa que se abre a partir del siglo IV aproximadamente. De aquella etapa que trajo todas aquellas transformaciones, no sé, hoy en día vemos algunos restos en la ciudad de hoy o ha cambiado también muchísimo más y todavía no queda nada. Bueno, antes decía que gracias a esas intervenciones arqueológicas tenemos bastantes datos para conocer cómo era la Pamplona tardoantigua, la Pamplona medieval, pero también tenemos que tener en cuenta que es una ciudad que ha seguido habitada hasta la actualidad, ¿no? A la vista está, y aunque sí que es verdad que hay algunos elementos que nos retrotraen a esa época, como puede ser pues, la disposición general del urbanismo de la ciudad, también es verdad que los restos materiales asociados a esas etapas, pues por la propia habitación continuada de la ciudad, pues han ido degradando, se han ido disgregando, ¿no? Entonces son muchos datos, pero son a su vez datos bastante dispersos. Eso plantea algunas dificultades, ¿no? Para integrarlos todos en un relato que sea coherente, pero bueno, ese es un poco el trabajo también de los arqueólogos. Entonces, bueno, pues podemos hablar de cómo se reestructura la trama urbana, de cómo se establece una nueva fortificación que, al parecer, la ciudad alta imperial no había tenido, cómo cambian los usos funerarios, cómo empieza a surgir el centro episcopal, ¿no? Como nueva referencia espacial y nueva referencia de poder en el paisaje urbano. Entonces, bueno, hay una serie de elementos que ya van diseñando, van alejándose de esa ciudad clásica que había sido Pompelo
y van diseñando en la colina de lo que hoy es la Navarrería, pues la ciudad tardoantigua que dará lugar a la ciudad medieval. Muy bien, creo que tanto Josu como Aitor han traído algunas ilustraciones, mapas, etcétera, que iremos proyectando a lo largo de la sesión para intentar darle imagen a lo que nos están comentando con palabras, porque a veces es difícil imaginarse, ¿no?, cómo era Pamplona entonces. Tampoco tenemos una idea clara de cómo era, o sea, una idea exacta, pero sí una aproximación, ¿no? Sí, no sé si quieres comentar algo, Aitor. No, en todo caso, bueno, luego haré la salutación cuando me corresponda a mí iniciar el tema. Simplemente yo creo que deberíamos de explicar un poquito que el periodo de crisis no solo va asociado a una crisis política, sino que va también asociada a una crisis incluso climatológica, porque tenemos una pérdida de óptimo climático en un periodo muy determinado, que es el que va a marcar precisamente esas transiciones de pueblos por toda Europa. Entonces, eres especialista en esto, lo hemos hablado muchas veces, y yo creo que a la gente le interesaría saber qué es lo que ha pasado para que se tengan que cambiar los modos de producción agrícola, no solo a nivel político, sino que hay otros elementos que trascienden más allá de la historia política que hemos trabajado siempre. Sí, realmente se oye bien. Sí. Ahora sí se oye. Perdón. Hemos tenido un problema técnico. Sí, realmente es un tema muy interesante, porque esta crisis del siglo III, ¿no?, de la crisis del Imperio Romano, siempre se había interpretado en términos de anarquía militar, de crisis política, de crisis social. Luego pues estaba toda la narrativa de las invasiones bárbaras que irrumpían en Europa en el siglo V. Y la verdad es que gracias a las investigaciones arqueológicas que se han desarrollado en los últimos 20, 30, 40 años, hoy en día tenemos un cuadro bastante más complejo, ¿no? Podemos decir, en primer lugar, que, como decía Aitor, en primer lugar, esos siglos, que van del 3 al 6 aproximadamente, son siglos en los que hay cambios ambientales bastante importantes. En primer lugar, tenemos bastantes evidencias repartidas por todo el Mediterráneo occidental de que el siglo III es un momento en el que, bueno, parece ser que el óptimo climático romano llega a su fin. Ese clima mediterráneo húmedo y cálido que había predominado durante los siglos altoimperiales deja lugar a un momento en el que pues, hay más precipitaciones torrenciales, más eventos catastróficos, una recurrencia de periodos fríos y periodos cálidos que se van alternando, podríamos decir, una fase un poco más inestable en cuanto al clima y al medio ambiente, ¿no? Y eso es muy interesante porque a veces podemos incluso relacionarlo con cómo responden las sociedades romanas y tardorromanas a esos cambios. En Navarra tenemos varios ejemplos, esto pues, quizás no estaba en el guión, pero podríamos comentarlo, ¿no? Hace cosa de 3 o 4 años, tanto Aitor como yo pudimos trabajar juntos en un yacimiento muy interesante que hay en la Ribera de Navarra, en Andosilla, se llama Resa, y es un yacimiento pues, bueno, que tiene una época alto imperial, es una villa romana clásica a orillas del Ebro, ¿no?, cerca del municipio, cerca del casco urbano de Sartaguda, pero que en un momento dado, a partir del siglo III, queda abandonada y queda además totalmente, desaparece del mapa, podríamos decir, ¿no? Y esto nos llamó mucho la atención cuando fuimos a excavarla porque nos dimos cuenta de que realmente la villa imperial romana estaba a casi 2 metros de profundidad respecto al nivel del suelo actual. Y bueno, pues dijimos, ¿de dónde viene todo este sedimento? Fuimos a hacer una serie de estudios sedimentológicos, de analizar cómo la composición química de esos sedimentos que había encima de la villa romana, y pudimos observar que muchos de esos sedimentos provenían de inundaciones del río Ebro. Inundaciones pues, que eran más abundantes, más recurrentes que cuando la villa estaba en uso, porque la villa estaba sobre la vega del Ebro y no se inundaba de manera tan recurrente. Fuimos a datar ese paquete de sedimentos tan grueso y pudimos documentar que prácticamente 1 metro de sedimentos de inundación se acumularon en el siglo III. Con lo cual, pues, bueno, la villa romana deja de ser funcional como lo había sido en los siglos anteriores y la población que vive en ese lugar se traslada a otros puntos del entorno, ¿no? En efecto, a partir del siglo VI tenemos una necrópolis situada a una cota un poco más alta. Fuimos a revisar las publicaciones de otras villas romanas, ¿no?, que también se abandonan en el siglo III en la zona, por ejemplo, la villa de Funes o en Murillo el Fruto también hay alguna. Entonces nos dimos cuenta de que verdaderamente pues, muchas de estas villas romanas aparecen debajo de paquetes de sedimentos muy notables
que no han sido estudiados hasta la fecha, pues porque los métodos no lo permitían en su momento, pero que parece que marcan una cierta tendencia, ¿no? Hay una serie de villas romanas situadas cerca de las vegas de los ríos que a partir del siglo III se abandonan y eso va asociado a una recurrencia cada vez mayor de las inundaciones. Bueno, esto también nos demuestra cómo una visión de la historia integral, ¿no?, nos ayuda a conocer de verdad cómo vivía la gente, ¿no? En este caso en Andosilla, que es una de las colaboraciones conjuntas que tenéis. Y perdona, Aitor, pero antes no te he presentado, claro, pero pues igual ya lo conocemos todos, ¿verdad? Aitor Pescador, y por eso no me ha dado tiempo tampoco, pero bueno, te presento ahora, ¿vale? Aitor Pescador, historiador experto en la historia medieval de Navarra, bueno, ha trabajado en diferentes, una infinidad de investigaciones, no sabría decir ni cuántas, seguramente tú tampoco, no. Pero bueno, en la actualidad es... trabaja en la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Bueno, ha trabajado en proyectos emblemáticos de la historia de Navarra como el Castillo de Amaiur, Irulegui, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque hoy vienes a hablarnos también de este periodo de la historia medieval concreta que nos estaba introduciendo ya Josu. Le has preguntado a Josu también de esa crisis que hubo en aquel periodo. ¿Cómo definirías tú el cambio de esta crisis, de la caída del Imperio Romano, de cómo definirías cómo afectó a Pamplona en concreto? Bueno, lehenik eta behin, esan behar dut, agur bero bat, eskerrak eman nahi dizkiot Iruñeko udalari, hiriaren historia azaltzeko ekimen honengatik, eta bertan parte hartzera gonbidatu nagoelako. Aretoa ikusita, gure iragana aitortzearen garrantzia eta beharra uler dezakegu. Izan ginegatik gara eta garenagatik izango dira. Esa frase es muy importante, la debemos de seguir manteniendo porque es el mundo de la referencia. Yo, aunque he venido con un porrón de imágenes, voy a tratar de sobre todo explicar procesos que se dan en el ámbito histórico desde una fina capa de hielo. La capa de hielo se refiere a la escasez documental, que pone muy nervioso a cualquier historiador. También a veces la excesiva documentación te complica la vida, pero sí es cierto que lo que pretendo es que tengamos una imagen referencial de cómo se transforma pues, un espacio civilizado por parte romana a un nuevo modelo de civilización que va evolucionando de manera adaptativa. Nosotros estamos en estos momentos rompiendo el paradigma social que tenemos a día de hoy, social y económico y seguramente político, y nos vamos a adaptar a lo que venga. Pues la gente del siglo III también se va adaptando a lo que viene y se va perdiendo un poquito la referencia de esa Pamplona romana como estructura de civilización, de organización. No quiere decir que lo que venga después sea negativo, pero sí es una variante de modelo de civilización. Y a este respecto debemos de, con lo poquito que tenemos, gracias a la arqueología estamos viendo mucho más, porque a nivel de documentación, además yo vengo de una escuela en la que la arqueología era todavía una especie de ciencia subsidiaria, que si no apoyaba lo que decía la documentación, pues se eliminaba la arqueología y ya está. Y yo he tenido que evolucionar en ese aspecto y evidentemente pues soy un híbrido en el que constantemente estoy mirando los resultados de los trabajos de los arqueólogos, incluso en ocasiones más que la documentación. El propio Rosa nos ha dado muchas sorpresas cuando siempre se había considerado que era una villa del XI, de gran tamaño y tal, y ahora nos estamos yendo al siglo VI, con una villa romana del III, o sea, del II-III, entonces todo cambia, todos esos modelos que tenemos de percepción cambian. En el caso de la Pompaelo, de la crisis y del origen del reino, sobre todo yo lo que quiero que la gente entienda es que seguimos con un modelo social donde hay clases privilegiadas y clases que no lo son. Y en ese aspecto, evidentemente, la romanización ha marcado mucho el carácter de las élites, que se han convertido en referentes de dominio del espacio a través de ese modelo romano. Por lo tanto, son unas élites romanizadas, pero luego tenemos una amplia sociedad de la que debiéramos de saber qué grado de romanización habían alcanzado. Eso no quiere decir que el espacio no esté romanizado, está profundamente romanizado, pero a nivel cultural yo siempre soy un poco vulgar, a los que me conocen saben cómo trabajo a la hora de la comunicación. Yo siempre me pregunto, ¿el tabernero de la navarrería del siglo IV declinaba las 5 declinaciones de verdad? ¿Me lo tengo que creer? Me cuesta, me cuesta. Que un oficial romano
Bueno, lo tenga, bien, pero a nivel local yo creo que la mayoría de los currículums del siglo III, IV y V dirían latín coloquial, como hemos hecho muchos en muchas ocasiones. Entonces, tenemos dos grupos sociales muy diferenciados y, sin embargo, sobre todo es la élite, obviamente, que es la que produce documentación o deja restos, la que nos va a mostrar un cambio en el aspecto identitario. Curiosamente, y a eso os voy a mostrar un par de imágenes, aunque van a salir muchas, no os asustéis, porque lo que me interesa es sobre todo que veáis o que tengáis una percepción de lo que es la documentación. Y en este caso, pues lo que tengo a ver, aquí, recordamos un poquito, ¿es qué siglos estamos hablando en concreto? yo ya me estoy lanzando al siglo VII, VIII 7-8, por eso, porque hemos dado un salto en el Sí, tiempo, ¿verdad? porque Desde bastante... a nivel arqueológico tenemos restos, a nivel documental, como ha dicho Josu, hay que saltar la piscina. Claro, sí, digo para ubicarnos todos un poco, porque es verdad que si no estamos estamos ya puestos en el tema... en la Pamplona de la documentación, de los primeros documentos referenciados. ¿Por qué se concreta aquí un reino, se concretan, o las élites acaban concretando un espacio a imitación muy posiblemente de los modelos francos o europeos que hay? Pues la idea siempre ha sido que aquí lo que tenemos es un espacio de compresión. Es decir, estamos entre dos grandes poderes, el mundo musulmán y el mundo franco, y nosotros estamos en medio, estamos en una zona de fricción, como se puede ver en ese mapa. Y esa zona de fricción necesita de que tanto unos como otros contacten con las élites para ver de qué forma se puede conseguir controlar ese espacio y ese territorio. Y es en esa lucha en la que, o en esa idea de hablar con las élites, referenciar a alguien que sirva como un elemento de contacto directo. Nos podemos imaginar a francos o a musulmanes solicitando quién manda. La pregunta más tonta que nos podemos imaginar, ¿quién manda en el territorio? Uy, no, mira, nosotros nos reunimos en Bacharre y hacemos una serie de reuniones comunitarias donde decidimos todos. Eso no sirve para los grandes poderes. Los grandes poderes necesitan una única voz, un único referente con el que hablar. Las élites se van a encargar de buscar esas voces. Ahí nos van a aparecer las dinastías. Ahí, ya digo, a imitación al final de lo que está sucediendo en el resto de Europa, los Arista y de compañía. Pero sobre todo lo que me interesa, y ahí es donde lo centro y lo dejo, para que sigamos comentando cosas, es ¿de qué sirve Pamplona en todo esto? Bueno, pues Pamplona ha sido referencia, curiosamente, en todos los sitios, menos en las crónicas que nosotros no tenemos. Si lo vemos en las crónicas francas, se habla de Pamplona cuando se produce la destrucción por parte de Carlos Magno, cuando pasa por aquí. Se habla de Pamplona también en las referencias a la presencia de otros movimientos con los musulmanes, y sin embargo hay una cita que a mí me interesa mucho y es la única que voy a hacer referencia ahora, que es del año 806, es de una crónica franca, porque ya digo que nosotros no tenemos crónicas propias en ese momento, de los anales reales, en la que se habla de navarros y pamploneses. Y ahí, como historiador, te cruje, dices, navarros y pamploneses. ¿Por qué hay navarros y pamploneses? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es una diferencia étnica? No se entiende como tal. La deducción más lógica es que ya esas propias crónicas están percibiendo que en el territorio hay una diferencia social. Los navarros son, digamos, el común de las gentes y los pamploneses son las élites que controlan el territorio. ¿Y por qué han utilizado el concepto de Pamplona? Porque Pamplona es la ciudad. Es la única que tiene. Vale, ahí es donde quería recapitular un poquito, porque hemos dado algún salto en el tiempo. Estamos tratando de desgranar cómo vivían los habitantes de Pamplona durante este periodo, después del ocaso del Imperio Romano, cuya una de las características es no vacío de poder, pero sí que unas líneas difusas en cuanto a quién manda, por eso las élites, los diferentes poderes que existían en el territorio. Tenemos una situación, digamos, peculiar hasta que luego se vuelve a reorganizar el reino, ¿no? O se vuelve a institucionalizar el reino. Se institucionaliza el reino. Entonces, durante este periodo, así una pregunta quizá un poco sencilla o simple, pero ¿se puede considerar ya Pamplona capital del reino? Claro, aquí tenemos pamploneses, navarros, ya has avanzado que tenemos diferentes maneras de referirnos a los habitantes. Entonces, ¿podemos hablar de Pamplona ya como capital? ¿Se puede hablar de capitales de reino durante este periodo, siquiera? Bueno, en las fuentes que acaba de citar Aitor, realmente todavía no hay reino como tal.
pero sí que es verdad que Pamplona tiene un protagonismo que tú mismo has marcado, ¿no? Pamplona es Pamplona, y ese protagonismo yo creo que está claro que viene del papel que había tenido ya desde la época romana y que mantuvo durante la época tardorromana como referencia urbana del territorio de la cuenca de Pamplona, por lo menos, eso seguro, y probablemente de un territorio más amplio también, ¿no? Y volviendo un poco a la arqueología, que es un poco de lo que yo mejor controlo, precisamente la escasez de fuentes que mencionaba Aitor, ¿no? que nos obliga a irnos a buscar fuentes francas, a buscar fuentes musulmanas a partir de un cierto momento, es lo que ha venido codificando esos siglos oscuros de los que hablaban los historiadores desde hace mucho tiempo, pero que la arqueología de alguna manera también empieza a matizar. Antes teníamos un plano de Pamplona, no sé si lo podemos volver a poner, Sí. Porque efectivamente las investigaciones arqueológicas que se han venido realizando en la ciudad, si algo apuntan es a que hay una serie de transformaciones, pero al mismo tiempo hay una cierta continuidad. Hay una continuidad de Pamplona como ciudad, ¿no? Como referente urbano. Y eso está ejemplificado por la propia planta de la ciudad, ¿no? La ciudad romana estaba situada pues, en lo que hoy en día es la Navarrería, en la parte oriental del actual casco histórico, tanto una zona central en la colina que actualmente ocupa la zona de la Navarrería, la catedral, como toda la explanada que hay hacia el sur. Y efectivamente, en el siglo III hemos hablado de la retracción de las villas, un periodo de cambios, de transformaciones, y eso también afecta a las ciudades romanas. La ciudad romana que tenemos más cerca, en esa crisis del siglo III, desaparece, es Andelo, queda abandonada, ¿no? Hay otras ciudades que no desaparecen, sino que se transforman. Ese sería el caso de Pamplona. En Pamplona, las investigaciones que se han realizado nos permiten afirmar, por ejemplo, que la extensión de la ciudad se redujo bastante a partir del siglo IV y que a partir de ese momento mantuvo la fisionomía que adoptó hasta prácticamente pues, los momentos en los que estaba mencionando Aitor, ¿no? Hasta el siglo VIII, IX, X, la ciudad va a tener una continuidad. ¿Cómo se redujo? Bueno, pues quedaron abandonadas las zonas más periféricas, las zonas más bajas, por ejemplo, el complejo termal de la Plaza de Castillo queda abandonada y se reestructura la trama urbana en torno a la actual Navarrería, más o menos desde la Catedral hasta la calle Merced aproximadamente, ¿no? Entre los elementos que han permitido asegurar esto está la construcción de una fortificación, de una muralla. No sabemos si la Pamplona Alto Imperial tuvo una muralla, no han aparecido restos hasta ahora, pero en época tardoantigua sí que aparece una muralla. A partir del siglo IV hay una propuesta de restitución hecha por María García Barberena recientemente que propone que a partir de los distintos restos que han aparecido repartidos pues, en la calle Merced, en la calle Dormitalería, en la zona de la Navarrería, bueno, se puede trazar el perímetro de esa muralla, que prácticamente abarcaría pues, todo lo que hoy en día es la zona de la Navarrería, ¿no? Sería una muralla bastante parecida a la de otras ciudades tardoantiguas. Tenemos el ejemplo cercano de Bayona, ¿no? Por ejemplo, también en Iruña Velella o yéndonos un poco más lejos a León o a Lugo. Siempre son murallas que se realizan en un periodo bastante corto de tiempo, se reaprovechan elementos constructivos de edificios públicos más antiguos, y se crea una muralla, una cinta amurallada, que además está reforzada con torres semicirculares a lo largo de todo su perímetro. En Pamplona han aparecido restos por lo menos de 2 torres, ¿no? Torres circulares como las que se pueden observar hoy en día en Bayona sin irnos demasiado lejos. Además, en la fábrica de esa muralla han aparecido pues, restos de aras, restos de estelas, restos de capiteles que nos indican que... Perdón. Decía que estaban reutilizando, ¿no? Materiales de los edificios clásicos que en ese momento tenemos que interpretar que ya estaban quedando abandonados y que se reutilizan con esa nueva funcionalidad fortificada. ¿Por qué se fortifica la ciudad de Pamplona? Seguramente porque sigue teniendo un papel como eje de articulación del territorio, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que por aquí pasa todavía una calzada importante, que es la antigua calzada de Astorga a Burdeos, el ITER 34 del itinerario de Antonino, y seguramente pues, Pamplona es una plaza que permite controlar los pasos pirenaicos, con lo cual tiene todavía una vigencia y tiene todavía una entidad urbana ejemplificada por esa muralla tardoantigua, ¿no? Al mismo tiempo que la muralla, sabemos que aparecen una serie de necrópolis, una serie de cementerios, ¿no? Que se sitúan tanto dentro como fuera de las murallas. Tenemos unos enterramientos localizados dentro de lo que hoy en día es la catedral,
no sabemos todavía muy bien si hay un primer templo ya en esta época tan temprana, pero bueno, por lo menos sí que hay una serie de enterramientos que están en lo que después será el templo, la iglesia de la catedral de Pamplona, ¿no? Que además a partir del siglo VI va a empezar a aparecer en las fuentes escritas, en los concilios visigodos, etc. Y luego tenemos enterramientos situados fuera de la muralla. En concreto tenemos 2 enterramientos tardoantiguos, uno al sur de la ciudad, que fue excavado a finales del siglo XIX por Ansoleaga y Turralde y Suit, situado en el paraje conocido como Obietagaña, es decir, encima de las tumbas, encima de los enterramientos, con lo cual hay una recurrencia, ¿no?, de uso en esa necrópolis. Se excavó, como digo, a finales del siglo XIX en el emplazamiento que hoy ocupa la Plaza de Toros aproximadamente. Y es un cementerio muy interesante porque aparecen varias tumbas desde el siglo IV hasta el VIII aproximadamente, es decir, una continuidad de la misma manera que lo hemos visto en la muralla. Y además aparecen varios enterramientos superpuestos y cortándose y reutilizados muchas veces, lo cual nos indica pues, que estuvo en uso durante varios siglos, ¿no? Y además hay varios enterramientos que incluyen pues, ajuares, desde anillos hasta brazaletes, hasta armas, etcétera, etcétera. La segunda necrópolis está situada en el emplazamiento en el que estamos nosotros ahora, debajo de los paramentos de la Casa del Condestable y bueno, extendiéndose hasta la Calle Nueva. A principios del siglo XXI se pudo excavar una necrópolis también muy extensa, se excavaron más de 150 enterramientos, ¿no?, que de la misma manera que la necrópolis de Argaray, pues arranca en el siglo IV y dura prácticamente hasta el siglo VIII, incluso hasta el siglo IX. De nuevo tenemos una serie de enterramientos superpuestos, reutilizados, etcétera, y de nuevo tenemos enterramientos con anillos, con armas, que indican pues, bueno, una voluntad de mostrar una cierta posición social a través de la riqueza, ¿no? Esto no es raro en sí, tenemos varios ejemplos más repartidos tanto por Navarra como por todo el occidente europeo, pero bueno, lo interesante es que en el caso de Pamplona podemos correlacionar estas 2 necrópolis con esa ciudad tardoantigua de la que también tenemos trazas en la actual navarrería. Perdona, Josu, pero estas son pruebas o, bueno, digamos, de signos que demuestran, tal y como has comentado, la importancia del territorio de Pamplona durante este periodo. Pero, claro, la importancia, Aitor, de Pamplona como capital, como la conocemos después, irá pareja a la configuración del reino de Navarra también, ¿no? Y ya has hecho mención antes al siglo VIII, IX, claro, en estos siglos se está configurando el reino de Navarra. ¿Dónde queda Pamplona o qué papel tiene Pamplona en esta configuración? Pamplona sigue siendo el hito referencial del territorio. De por sí es la ciudad. Es lo poco de imagen organizada que puede quedar de un tiempo que se romantiza con el paso de las centurias y se acaba convirtiendo en un elemento de existencia propia del territorio. Sí, perdona que te interrumpa, Aitor, pero es que al hilo de lo que acabas de decir, Pamplona es la ciudad, la referencia urbana del territorio. Bueno, eso ha quedado fosilizado en el propio nombre de la ciudad. Iruña en euskera no quiere decir otra cosa que la ciudad, ¿no? Con lo cual, pues bueno, tenemos una prueba parlante de esa referencialidad que mantuvo la ciudad en esta época. Exactamente. Por otro lado, como bien ha dicho Josu, esto es una zona de paso, es una zona geoestratégica de primer nivel porque es el acceso principal a la península por la zona occidental de los Pirineos y aquí hay una población nativa que va a ver pasar a unos cuantos pueblos y algunos se van a asentar, otros no se van a asentar y como he dicho anteriormente, lo que se va a producir es un aspecto adaptativo. Al final, ya sea por vía de violencia en algunos momentos o simplemente por coexistencia, pues nos vamos a encontrar con la presencia de germanos, luego de musulmanes, como ha demostrado la Macbara musulmana de la Plaza del Castillo, con una adaptación de la propia población a esos modelos. Quiero decir, yo creo que ya no se discute que el modelo de islamización de la península proviene sobre todo de una conversión general de la población. Más allá de entradas de musulmanes provenientes del norte de África o de Lejano Oriente, lo que hay es una conversión, que los Banu Qasi son la fiel demostración, el vínculo de la familia, de la primera familia real de los Arista con los Banu Qasi a través de los enlaces matrimoniales, es otra demostración de que no hay en esos momentos un concepto de guerra santa contra el Islam, ni esas ideas, al menos en este lado de la península. Y por otro lado,
la cuestión que, como medievalista, más allá del reino, no podemos hablar de capitalidad todavía, ¿eh? Aquí, como mucho, hay sedes regias y muy avanzado el reino. Lo que pasa es que confundimos, yo creo, esa idea, ese referente de identidad que se tiene en torno a Pamplona, lo que hemos dicho, la única ciudad, que encima se lo apropian las élites, que se denominan a sí mismos pamploneses, se lo quitan a los demás son navarros. Y eso es una diferenciación social que se basa también en la lengua. Los navarros son vascófonos monolingües. Lo poco que pudieran saber de latín, el tendero que de la navarrería que sabía, o de calderería que sabía poquito latín, lo va perdiendo. Y son las élites las que más o menos, vamos a dejarlo ahí, siguen manteniendo una referencia a través de una lengua diferente, que los diferencia del otro grupo. Latín, bueno, sobre todo a partir de la llegada del romance navarro. La lengua de la administración del reino va a ser el romance, no va a ser el euskera. ¿Por qué? Porque es la lengua de las élites. Estamos haciendo profundas diferencias sociales a través de denominaciones de localización, que es una cosa muy curiosa. ¿Qué es navarro? ¿Qué es nafarri? Pues ahí nos podríamos perder en etimologías. Ahora, pamploneses lo tenemos clarísimo. Es la referencia a la ciudad y son las élites las que se arrogan eso y dicen, nosotros somos pamploneses. Y a partir de ahí, en la documentación, aunque hablemos del reino, pero en la documentación de la nobleza del reino nos encontraremos con los señores pamploneses. Igual han nacido en Aoiz, pero como es de un estrato superior, él a sí mismo se reconoce como pamplonés, porque no es solo la ciudad, es la élite referencial. Pamplona se ha convertido en un estatus social. A diferencia de esa idea que tenemos de capital de reino y demás, las capitales de reino, ya digo, en la Edad Media, hasta muy tardíamente, hasta casi finales no existen. Entonces, es esa la idea que debemos de tener. ¿Por qué tanto Pamplona en la documentación? ¿Por qué tantos señores pamploneses? ¿Por qué tanto rex in Pampilona? Porque Navarra todavía es un concepto que ni siquiera atrae socialmente. El cambio lo va a hacer muy tardíamente y muy lejos Sancho el Sabio, por una necesidad política. Pero ahora la referencia que está haciendo los futuros monarcas cuando digan que son reyes en Pamplona, no de Pamplona, en Pamplona, es una referencia a su nobleza. Efectivamente, tenemos la tendencia a intentar resolver dudas históricas con las lentes de la actualidad, ¿no? Conceptos actuales, intentamos mirar cosas del pasado, sobre todo de este periodo y de periodos antiguos, con términos de capital, etcétera, y todavía ese concepto en sí mismo pues no existía, ¿no? Todavía no ha llegado ni el Estado moderno, estamos en la Alta Edad Media. Y llegaremos ahí, pero antes de eso también otra de las tendencias que tenemos a la hora de analizar la historia es entender las fronteras y los límites pues como algo político, ¿no? Como existen en la actualidad, y en este momento pues no lo eran así, ¿no? En Pamplona, de hecho, vemos dos fuentes de poder o dos núcleos de poder. Por un lado, las civiles, que están en manos del rey, ya sé que se va configurando este reino poco a poco, bueno, estarán las fronteras civiles, y por otro lado, las fronteras eclesiásticas, tan importantes en este momento. ¿Qué diferencias vemos a ese respecto quiero decir una cosa, y voy a reconocerlo públicamente. Los historiadores hacemos trampa cuando hacemos mapas. Las líneas rectas no pueden existir en la Edad Media. No podemos hacer una línea continua porque no tenemos ejes de referencialidad. Porque lo dice porque yo he traído dos mapas hoy. Bueno, mapas tú vas a mostrar esos mapas. Ilustran mucho. Pero ilustran mucho, permiten a la gente visualizar. Pero de ahí a decir nosotros que la muga va de tal punto a tal punto, pasando por la esquina izquierda del monte de la derecha, no lo sabemos. La gente referencia a través de elementos geográficos, ríos, montes, zonas de producción. Incluso puede haber mojones que referencien, pero los mojones se mueven, se desplazan. O sea, las referencias de sociogeográfico y políticas no son las mismas que ahora. Ni siquiera la propiedad es la misma, el concepto de propiedad. Lo que interesa en esos momentos es el concepto de producción. ¿Cuánto puedo producir? ¿Hasta dónde puedo producir? Incluso ni siquiera hay sistema métrico decimal. La mayoría de los campos se miden por la capacidad de trabajo. Una de las cosas más alucinantes que me pasó a mí en los últimos años de investigación es encontrar en el Valle de Larraun, sobre todo en Lecumberri, que es donde más he trabajado, pues que dicen que la mayoría de los campos no se miden, evidentemente no por sistema métrico decimal, sino que se miden por peonadas o por
¿Cuál es la de las Egalaris? A ver si... Las... Yo no lo sé. Pasegar. Pasegar para trabajar. ¿La medida o el No, instrumento? el aparato. El aparato. Sí. La sega, ¿no? La guadaña. La guadaña. Barcatu, la guadaña. Joder, se me ha ido totalmente. Pues en Lecumberri miden los campos por guadañeros. ¿Qué es un guadañero? Pues es la capacidad que tienes tú de trabajar en un día con la guadaña. Igual que la Tantos yugada. guadañeros, tantos días. Igual que la yugada. Claro, efectivamente. O sea, hay que cambiar los esquemas. Y en los modelos de muga, incluso política y civil o religiosa en Pamplona, hay que trabajar con mucho cuidado. Ya lo va a comentar Arioso y luego yo lo comentaré yo, porque, por ejemplo, la autoridad del obispo en Pamplona es indiscutida por los documentos que tal, y sin embargo, luego las directrices, digamos, de la vida habitual, pues al obispo se le hace muy poco casito. Ya lo comentaré, por ejemplo, en el ámbito del matrimonio, de las relaciones sexuales, de la vida del día a día. Pero aunque sean difusas, existen y hay que subrayar o de alguna manera destacar que existen esos dos poderes durante este periodo. Yo voy a aprovechar que Aitor acaba de decir lo que acaba de decir para descuadrarle el guión a Amaya. No pasa nada. Ya me perdonarás, porque será casualidad o no será casualidad, pero yo había traído un mapa sin líneas rectas. Porque efectivamente es muy interesante lo que ha dicho Aitor antes, de que cuando ya empezamos a tener registros de los reyes de Pamplona primero, ¿no? A partir del siglo IX y con más claridad a partir del siglo X, esos reyes se intitulan como reyes en Pamplona, reyes de los pamploneses, reyes en Nájera, reyes... Es decir, la manera de entender el territorio no es la que hoy en día tenemos. No entendemos el Estado, no entendían el Estado como una entidad de poder con capacidad para gobernar de manera homogénea un territorio claramente delimitado, sino que esa relación de soberanía entre el monarca y los súbditos era mucho más bilateral. Es decir, encontramos una relación directa entre el monarca y las comunidades locales y las élites locales que se van acumulando. Por eso nos encontramos muchas veces pues, reyes en Pamplona, en Nájera, en Álava, en Guipúzcoa, en Deyo, en una acumulación de títulos regios que una misma persona ejerce a lo largo de un territorio, pues que en la Edad Media va variando mucho porque esos vínculos bilaterales pues son variables también, ¿no? Porque dependen también de las relaciones de poder, de las élites, de las relaciones productivas también. Entonces, bueno, a partir del siglo X lo interesante es observar cómo ese reino de Pamplona, que es reino de Pamplona, porque Pamplona sigue siendo todavía la referencia urbana, ¿no? a escala territorial, herencia del mundo romano, pues aparece ya plenamente asentado en estas cuencas prepirenaicas, ¿no? La cuenca de Pamplona, la cuenca de David-Lumbier, extendiéndose también hacia lo que después era Tierra Estella, los valles del sur de Urbasa, pero enseguida empieza a cambiar esa perspectiva territorial que tiene, ¿no? Y a partir del siglo X nos encontramos pues, bueno, una serie de cambios territoriales que van a llevar a que el reino, por ejemplo, va a ir controlando territorios situados cada vez más al sur. Desde esas cuencas iniciales donde tenemos Pamplona, el mapa está en euskera, ya perdonaréis, desde Iruña-Pamplona, ese centro del reino que aparece ya plenamente asentado en el siglo IX-X, a principios del siglo X tenemos una serie de campañas emprendidas por Sancho Garcés I que le lleva a establecer una nueva línea de frontera, ¿no? con los poderes islámicos establecidos en el Valle del Ebro, una línea de frontera que no está delimitada por una línea, sino que está delimitada por una serie de fortalezas que tienen capacidad para controlar los pasos principales, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, pues los castillos de Marañón, de Punicastro en Tierra Estella al oeste, hasta los castillos hasta las fortalezas de Peña o de Ujue hacia el este, ¿no? Se establece un nuevo control territorial sobre unos territorios que hasta ese momento pues, no sabemos muy bien cómo estaban gobernados, pero que a partir de este momento van a quedar englobados dentro de esa soberanía pamplonesa. Y esa tendencia va a reforzarse a partir del siglo X, se va a dar una nueva expansión hacia el sur a lo largo del siglo XI, pues primero mediante el establecimiento de una nueva frontera en la confluencia entre los ríos Arga, Aragón y Ebro, y a partir ya del siglo XI y del siglo XII, pues ya con la conquista definitiva de la Ribera, ¿no? Tudela, la última plaza que se conquista, cae en 1119, por ejemplo. Entonces, bueno, tenemos un territorio que se va configurando sobre la base del poder local
que el rey tiene capacidad de establecer mediante la negociación con los actores locales, con las élites locales. A este respecto, hay que llamar la atención sobre una cuestión. En el ámbito de la diplomática altomedieval, porque además se generan elementos discursivos foráneos que, bueno, pues al final no es que molesten, pero llaman mucho la atención. Más allá de que se van ganando territorios, siempre en los documentos originales conservados, las copias ya hay que trabajarlas siempre con mucho cuidado. El problema es que la gran mayoría son copias a posteriori, que se han redactado a posteriori, pero normalmente dentro de la diplomática propia del 11 y del 12 también, siempre la intitulación regia comienza con Pamplona. Es rey en Pamplona, aunque luego Nájera sea muy bonita, tenga mejor vino, haga mejor tiempo, los reyes estén ahí más, pero siempre es rex in Pamplona, in Nájera y tal. Por eso a veces a alguno se le pone un pequeño sarpullido cuando llega a la bendita Nájera y se encuentra con ese reino de Nájera-Pamplona, que a nivel documental no existe. Siempre va a ser Pamplona-Nájera, porque Pamplona sigue siendo la referencia de identidad del reino. Y es la primera urbs. Luego conquistarán tropecientas mil, pero Pamplona siempre la primera en los documentos. Eso no lo van a perder nunca, ¿eh? Pero ya digo, originales, auténticos y originales, porque luego ya las copias nos pueden volver un poquito locos. En los originales y auténticos, Pamplona siempre viene la primera, porque hay una gradación en el orden, incluso podría hablarse casi de un sistema heráldico de denominación de las localizaciones. Pamplona siempre va a ir la primera, porque el origen del reino sigue siendo esa ciudad, aunque sea peor que Nájera, más pequeña, peor situada, aunque se hubiesen conquistado otros espacios de mayor importancia poblacional o económica, siempre va a estar primero Pamplona porque es el elemento referencial de la monarquía. Y es curioso, marca tú. No, es curioso cómo esto también tiene su correlato en cómo se han planteado las investigaciones arqueológicas muchas veces, ¿no? Porque antes hemos estado comentando cómo pues, en Pamplona hay una larga tradición de arqueología urbana que nos ha llevado a tener muchos datos y que nos permite pues, bueno, hacer de alguna manera el puzzle, ¿no? De lo que pudo haber pasado en la ciudad en los años medievales, en los siglos medievales. Pero si ampliamos un poco el foco y nos vamos a esta escala, la cosa va cambiando un poco. Porque no todos los lugares y no todos los espacios se han investigado de la misma manera por parte de la arqueología, ¿no? Aquí enlazamos igual un poco con lo que decíamos antes de la arqueología del paisaje. En Navarra, indudablemente, ha habido mucha arqueología medieval en las últimas décadas, pero es una arqueología que se ha concentrado en determinados espacios. Hay una arqueología urbana bien desarrollada en Pamplona, en Tudela, en Estella, quizás no tanto, pero también en Puente la Reina, en Sangüesa. Bueno, hay una cierta tradición de arqueología urbana que nos permite conocer cómo eran pues, los espacios, digamos, más urbanos, donde había intercambio, donde había comercio, donde había pues, una estructura más urbana. También ha habido una cierta arqueología de los castillos, ¿no? Yo he colocado un montón, son los cuadros negros que hay en el mapa. No todos ellos han sido investigados desde un punto de vista arqueológico, ni mucho menos, pero bueno, sí que ha habido algunos intentos y algunos de ellos se han convertido en referentes, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el poblado fortificado de Rada, ¿no? en Murillo el Fruto. Bueno, hay una cierta tradición de estudio de las fortalezas medievales en Navarra. También ha habido investigaciones pues, en torno a los monasterios más importantes, ¿no? Pues muchos de ellos, como Irache o como Ujue o como Leire, han sido objeto de investigaciones que han permitido documentar cómo debajo de los templos románicos actuales hay templos más antiguos que ya en época altomedieval, en estos siglos de los que estamos hablando, pues funcionaban como centros de poder religioso, pero también como centros de captación de rentas y como centros de poder económico. Luego hablaremos igual de eso. Pero por el contrario, sabemos muy poco de las poblaciones rurales, que eran la mayoría de la población en el territorio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque primero las poblaciones rurales son mucho más pobres, generalmente sus lugares de habitación están hechos con materiales perecederos, su huella arqueológica es menos visible, pero también porque se han investigado menos, porque no se ha estudiado pues lo que decíamos antes, ¿no? ¿Qué relación tenían las poblaciones medievales de lo que hoy en día es Navarra con el territorio? Bueno, pues en Resa hemos visto pues, que hemos podido establecer una serie de pautas para la antigüedad tardía. Tenemos otros ejemplos, si me permitís. Recientemente hemos hecho una serie de investigaciones en el Valle de Baztán, en la localidad de Ciga concretamente, que es un entorno arqueológicamente totalmente estéril. No hay ni despoblados medievales, ni castillo, bueno, castillo el de Amaiur, pero es relativamente tardío, no estamos en estas cronologías. No hay un gran monasterio, bueno, el de Urdax, pero también es relativamente tardío.
Y sin embargo, bueno, pues las fuentes hablan de Baztán y hablan de señores en Baztán, ¿no? En el siglo XII, si no me equivoco, Hitor, corrígeme. Tenemos que pensar que en Baztán había ya una población rural en los siglos en los que se estaba gestando el reino de Pamplona, en los siglos en los que se estaba gestando el obispado de Pamplona. Pero las poblaciones rurales pues, hasta ahora no tenían un correlato arqueológico, ¿no? No sabíamos nada de ellas. Bueno, pues fuimos a la localidad de Ciga, que es un pueblo de 100 habitantes, con un sistema de bancales, de campos aterrazados bastante monumental. Hicimos una serie de sondeos para ver si podíamos datar la construcción de esas terrazas. Dijimos, bueno, el pueblo no lo podemos estudiar, no podemos hacer excavaciones porque las casas siguen ocupadas, vamos a intentar documentar dónde, qué tierras cultivaban y cómo las cultivaban. Bueno, pues hemos podido datar las terrazas en el siglo VI, que es una cosa hasta ahora totalmente desconocida en Navarra y que yo sepa en el Pirineo Occidental. Entonces, bueno, vemos que las poblaciones rurales también, mientras todas estas relaciones de poder a escala territorial se estaban desarrollando, las poblaciones rurales también estaban desarrollándose, estaban trabajando la tierra, estaban trabajando colectivamente, estaban estableciendo sus territorios, sus comunales, sus pautas de agricultura, de ganadería. Todo eso es una línea de investigación que todavía se tiene que explorar en Navarra, que no se ha trabajado en profundidad y que sería muy interesante para conocer mejor la sociedad medieval. Bueno, es que ricasco, yo sí que... Pequeño inciso, sí, porque es que si no, perdóname, pierdo el hilo. Pero lo quiero asentar mucho. En la cuestión documental, arqueólogo, documentalista, se nota un poquito cuando hablamos. En la cuestión documental que os he dicho de originales y tal, soy muy pesado o somos muy pesados porque debéis de tener en cuenta que la mayoría de la documentación que se conserva en códices, ya pues sea el Becerro de Leire, Irache, San Millán de la Cogolla y demás, son susceptibles de ser culpables de inicio. Tienen que demostrar inocencia. Eso quiere decir que normalmente están manipulados. O mal copiados, o generan una serie de controversias a nivel cronológico, documental, que llevan a grandes debates historiográficos que al final la conclusión más evidente, y lo que yo quiero que entienda la gente, es que por interés, tanto Leire como la Catedral de Pamplona, por ejemplo, falsifican documentación. Y son bastante buenos porque cuelan en Roma algunos. Entonces, debemos de cambiar también los paradigmas de la Edad Media. Primero, no está lloviendo todo el año, eso es una cuestión que debemos de eliminar, no hay un efecto invernadero constante y la gente no se lava, porque sí, la gente se lava y hace sol, ya hacen fiestas y son felices, la mayoría parte del tiempo, y por otro lado debemos de cambiar los paradigmas sociales. ¿Quién es el mayor falsificador de moneda en el reino? El rey. Cuando bate mala moneda, está falsificando moneda. Por algo el fuero general a posteriori se defenderá y dirá que el rey solo puede batir moneda en unos determinados momentos y tiene que ser buena. ¿Quién es el mayor falsificador de documentación? Los monasterios. Son los únicos que saben escribir, además de la curia regia. Y van a aprovechar eso para si Sancho el Mayor le dona a la Catedral de Pamplona tal pueblo, tal pueblo, tal pueblo, y está el monje de turno de Leire, de Barcatu, de Pamplona, de la catedral copiando, y dice, hombre, pues aquí falta Aoiz, Sangüesa, qué sé yo, mete 5 o 6 pueblos más. ¿Quién le va a discutir? ¿Quién se va a leer el documento y le va a decir, estás mintiendo, Leire? Porque va a hacer lo mismo. Y entonces es donde vamos a encontrar los contrastes. Pero sí falsifican mucho y bien. Y luego, por último, ¿quiénes son los mayores saqueadores y asaltadores de caminos? La nobleza. Evidentemente. Es la nobleza, son los que tienen armas para asaltarte en el camino. Y se pueden organizar. La Junta de Infanzones de Obanos surge simple y llanamente porque están, perdón por la expresión y la vulgaridad, están hasta el higo de la nobleza de la cuenca. Así de simple. Les están robando constantemente. Estamos mezclando muchas cuestiones. No, pero son volcados de ideas que sirven para que la gente entienda el tema documental. Pero vamos a recapitular un poquito en este momento para ver pues que estamos hablando de la caída del Imperio Romano, ¿no? Hemos comentado cómo queda Iruña, cómo sigue siendo una ciudad de referencia dentro del reino, cómo, bueno, pues hay una continuación en los límites de la ciudad, cómo tenemos 2 tipos de poderes o de límites, tanto los eclesiásticos como los políticos civiles, y cómo tanto ambos falsifican y, bueno, y no nos podemos fiar de la documentación de ninguno de los 2 poderes, ¿no? Pero quería recapitular un poco, porque ha habido una serie de preguntas a través del WhatsApp, que no voy a leer todas porque son unas cuantas, pero sí que por hacer porque han hecho referencia a algunas de las cuestiones que se han planteado, ha habido 2 o 3 relativas al euskera, 2 comentarios.
Una que dice, un apunte que la guadaña en euskera es zarrakalmada, así la llamaba mi aitona natural de Ekai, dice alguien. Entonces, bueno, que son cuestiones que antes hemos dicho, a ver cómo se decía la guadaña. Otra cuestión relativa al euskera también, que es un enfoque muy interesante relativo a estos periodos y la historia de Iruña en general, pero que también es verdad que en la sesión 7 va a haber una sesión específica que va a hablar sobre el euskera en Iruña, perdón. Comenta que Aitor Pescador ha comentado que el romance era la lengua de las élites, a raíz de que hablábamos de las élites y de los campesinos, hemos ya mencionado estos dos grupos, y tú has apuntado que era la lengua de los pamploneses, de las élites pamplonesas, perdón, y comenta que si no sería más correcto decir que eran bilingües las élites porque precisaban del romance para escribir, como en la mayoría de las cortes europeas, tal y como has comentado. Esto es, ¿las élites eran bilingües, también hablaban euskera o eran solo las sociedades rurales? Esto va a haber una sesión específica para hablar de esto, pero bueno, ya que se ha comentado… Había entendido que lo que se estaba preguntando es si la sociedad, digamos, más normal era bilingüe, y no. Es monolingüe, vascófona monolingüe. Sí, todavía tenemos procesos en el 16 en los que se dice que la gente está declarando en vasco. Las élites son bilingües, por supuestísimo que sí, si no, no se podrían comunicar con el 80% de la población. Lo que pasa es que en la documentación solo vemos latín y romance porque son las lenguas administrativas. Clarísimo que son bilingües, si no, no habría comunicación entre las élites y los grupos humanos que tienen alrededor. Las mujeres que amamantan a los nobles son mujeres de campo. Y les cantan las nanas en euskera, y les hablan en euskera, y les cuidan y les van creciendo en euskera. Por supuestísimo que sí. Lo que pasa es que hay una clara distinción, reitero, social en el ámbito de la lengua, y por eso tenemos esa percepción de que el euskera no existe en las élites. Hace muchos años ya se trabajó, y Peño Monteano también hizo un trabajo excelente en ese aspecto, en el tema de la Carta de Machín de Zalba de 1416. Dos miembros de la alta administración navarra se hacen preguntas, digamos, banales sobre si vienes a cenar el viernes o no en romance, y toda la parte técnica de la administración sobre cuánto deben de pagar los de Don Iván Egarasi se la preguntan y se la contestan en euskera. Son bilingües, completa y absolutamente bilingües. Bueno, es que si no, sería imposible mantener una relación de comunicación con la población que tienes alrededor. Muy bien, muchas gracias, Aitor. Y siguiendo un poquito con el papel del obispado en Pamplona, ¿no? Que hemos empezado a hablar de las fronteras, de los límites. Era una potencia política también, la eclesiástica, ¿no? ¿Hasta qué punto, cómo explicaríais el poder del obispado en este momento y cómo se relaciona con los reyes? Bueno, antes hemos mencionado que la catedral se va a convertir en estos siglos en el principal referente espacial de la ciudad, ¿no? Hoy en día todavía es uno de los principales referentes, está situada en un ámbito privilegiado, en el punto más alto de la ciudad de la Navarrería, con un control visual impresionante sobre todo el Valle de Larga, y bueno, también hemos comentado que incluso se han documentado enterramientos en época tardoantigua situadas en lo que después era la catedral, que se han interpretado como enterramientos con vocación, con voluntad de estar cerca del ámbito sagrado, ¿no? Con lo cual, bueno, vemos que desde el principio desde el final del Imperio Romano, el obispado, la catedral, se va a convertir en un elemento importante del paisaje urbano. Pero claro, bueno, y ejemplo de ello es la sucesión de templos prerrománico, románico, catedral gótica que se han ido superponiendo sobre el mismo espacio. Pero claro, el obispo no es solo una referencia dentro de la ciudad, es una referencia también fuera de la ciudad, porque se va a convertir, como has comentado tú, Amaya, en un poder territorial. El rey o los nobles son un poder en el ámbito laico, el obispado se va a convertir también en un poder en el ámbito eclesiástico y va a tener una capacidad de gobierno del territorio, de articular una serie de relaciones económicas, de extraer una serie de tributos, de controlar una serie de espacios, de territorios, de personas, y por lo tanto pues también se va a convertir en un agente importante en la manera en la que se gobierna ese reino, ¿no? Precisamente el tercer mapa que acabamos de poner, y es el último, reproduce o fija sobre el mapa
los límites del Obispado de Pamplona, como aparecen en un documento muy interesante que Aitor seguro que tiene algo que decir sobre él. Es un documento del siglo XI que firma Sancho III. Han corrido ríos de tinta sobre ese documento porque está falsificado, está manipulado. Yo no me voy a meter en eso porque eso se lo dejo a los documentalistas, pero en cualquier caso sí que es interesante constatar cómo en el momento en el que se redacta ese documento, que es probablemente el siglo XII aproximadamente, el obispado tiene la voluntad de demostrar que su poder se extiende sobre el territorio que aparece sobre este mapa, ¿no? Y bueno, hay una serie de topónimos que aparecen en ese documento, es muy interesante porque van desde el castillo de Punicastro en el oeste hasta el valle del río Gállego en Aragón hacia el este y luego va hacia el norte y menciona una serie de valles, hasta 50 si no me equivoco, no, hasta 40 casi, valles que caen dentro de la jurisdicción del Obispado de Pamplona. ¿Por qué es importante para el Obispado de Pamplona defender esa territorialidad de esa diócesis? Bueno, pues porque hay una serie de rentas que extrae el obispado de esos territorios, ¿no? Las tercias, los diezmos, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que además hay una serie de relaciones de dependencia feudo-vasalláticas prácticamente a través de las iglesias, ¿no? A través de la propiedad de iglesias. Pero es que ese documento no es un documento único, y creo que Aitor podrá decir algo más sobre eso, sino que forma parte de una serie de documentos que reflejan muy bien cómo esos poderes episcopales compiten también entre ellos, de la misma manera en la que lo hacían la nobleza, ¿no? Y hay una serie de pleitos, de conflictos entre el obispo de Pamplona y el obispo de Bayona por el control de una serie de valles, en lo que hoy en día es en la cuenca del Bidasoa y Guipúzcoa, que precisamente pues, lo que está reflejando es cómo los obispos, las diócesis, las catedrales son agentes de poder, agentes de gobierno del territorio. No sé si quieres añadir algo. A ver, la mayoría de la documentación del siglo XI es falsa o está falsificada de la cruz a la data. O sea, no hay mucho elemento. Otra cosa es lo que tiene dentro, que sí puede servir, sobre todo a nivel de toponimia y demás, para poder reconocer espacios geográficos. Pero lo que tenemos es una lucha de poder. No tanto con el rey de inicio, porque la sacralización de la monarquía, es decir, los reyes son reyes por la gracia de Dios, en teoría los primeros reyes de Navarra están ungidos, es decir, hay toda una parafernalia en torno al ámbito sagrado de la monarquía que implica que se pretenda mantener buena relación con los obispos, luego eso variará, tenemos la imagen de Sancho VII y compañía, pero la cuestión radica en que los propios poderes en un momento determinado, sobre todo a partir del siglo XI, estos poderes eclesiásticos se dan cuenta de que no tienen bien delimitados sus espacios de influencia. Es decir, ostras, ¿hasta dónde llega mi obispado? Y entonces empiezan a inventar. Buscan en Bayona la carta de Arsio, la famosa carta de Arsio, invent, fake total, pero es una referencia. Ellos lo muestran, lo mandan a Roma, en Roma lo asumen, Leire va a hacer lo mismo, la Catedral de Pamplona va a hacer lo mismo, San Millán va a sacarse unos votos ahí también inventadísimos. Todos van a generar eso. ¿Por qué? Porque tienen que cristalizar los espacios de control. Hasta entonces había sido algo más o menos, pues bueno, tú vas a lo tuyo, yo voy a lo mío. A partir del 11 ya hay que empezar a delimitar espacios. Y en esos delimitación de espacios es donde van a encontrar los problemas y donde van a empezar a falsificar. Y por otro, tampoco eso quiere decir que, ya digo, los documentos sean del todo inútiles, porque ya digo que a nivel referencia de documentos sirven mucho. Y luego, por otro lado, el carácter político de esas instituciones eclesiásticas es muy fuerte. En momentos de debilidad siempre vamos a ver al rey de Pamplona buscar el apoyo del obispo o buscar el apoyo del abad de Leire o buscar el apoyo del abad de San Millán de la Cogolla cuando hay conflicto fronterizo en la zona. ¿Cómo? A base de hacerle donaciones. Yo te dono, yo te cedo, yo te apruebo, yo te dono, yo te cedo, yo te apruebo. O sea que el peso del obispo cada vez va siendo más fuerte en Iruña, de tal modo que, como dice Josu, es la referencialidad en un momento determinado en el espacio de control, en el ámbito de control. Incluso la monarquía va desapareciendo en cierta medida del espacio. Sancho VI, García Ramírez, Sancho VI van a empezar a ceder palacios y castillos en la zona, y vamos a tener incluso a un Teobaldo II que en un momento determinado se construye un castillo en Tiebas porque Pamplona le asfixia, sobre todo el que el Palacio Real esté tan próximo a la catedral. Así que calcula más o menos cuánto tarda en caballo por la autovía de Tiebas a Iruña y se monta un chateau.
para estar tranquilo y no tener que soportar la autoridad del obispo, que al final el obispo se lo cree, los obispos se lo empiezan a creer y empiezan a ejercer autoridad civil, sobre todo en la navarrería, donde es un espacio que la mayoría son agricultores, que están vinculados directamente a nivel de tierra con el obispo, porque no es solo su guía espiritual, es su jefe. O sea que la navarrería está absolutamente controlada por el obispo. De ahí que tengamos que saltar al periodo en el que vayan a surgir las villas aforadas, los espacios o los burgos aforados, porque eso tiene una derivada política y una derivada económica muy interesante. Bueno, antes de entrar de cómo se forman los burgos, que sería el siguiente paso, siguiendo un orden cronológico, ¿no? Y atendiendo un poquito a, creo que es vuestra posición ante la historia, ¿no? Que es hablar un poquito de la historia social, o no de la historia solo de los poderes y de las élites y de lo político, de los reyes, sino ir rascando un poquito también de qué hay detrás. Hay una cosa que me llamó la atención, Aitor, que cuando planteamos de qué temas podríamos abordar en esta sesión o en esta conversación, y que, bueno, que está relacionada con el obispado, que comentabas la vida sexual de los curas. No sé exactamente qué querías comentar en este epígrafe o a qué te refieres en concreto. Lo que pasa es que tenemos unos estereotipos muy marcados y luego cuando leemos algunos libritos pues ya nos damos cuenta de las cosas. ¿Qué quiero decir? El matrimonio de un cura con una mujer, pues hasta casi el siglo XIII, no digo que sea habitual, pero es posible. Hasta el Concilio Lateranense, en el que se dice esto está mal, pues se tienen concubinas, están amancebados, mantienen mujeres. Ojo, he tenido que trabajar de muchos pueblos de Nafarroa del siglo XVI y XVII y siguen teniendo sus concubinas, sus hijos, sus amantes, algunos además verdaderos máquinas con 2 o 3 en el propio pueblo. Heredan iglesias de padre presbítero a hijo presbítero. Donan a sus hijos herencias. O sea, es algo muy normal, más de lo que pudiéramos pensar. La sexualidad en la Edad Media es otro esquema que se ha vendido de todo el mundo encerrado, no disfrutando simplemente para la reproducción. Esa es la idea que se está lanzando desde la teología, desde el ámbito de la Iglesia, que ya digo, es lo de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y sin embargo, lo mismo pasa con los matrimonios. Todos pensamos y vemos pelis y de repente en la Edad Media se casan delante de un cura. Pues hay muchísimos matrimonios que no se realizan delante de cura en la Edad Media. Incluso en el siglo XVI y XVII en Navarra seguimos teniendo lo que se denominan matrimonios de palabra. Testigos se casan, tienen hijos y si luego tienen pasta y les apetece se casan por la Iglesia. Eso la Iglesia evidentemente no está de acuerdo, pero lo tiene que permitir, porque hay muchísima gente que se casa de palabra y mantienen relaciones sexuales sin el consentimiento, sin el presbítero presente para reconocer ese matrimonio. Con el paso del tiempo, pues se irán generando normativas en torno a cómo debe de ser el ámbito de la sexualidad y de la relación del matrimonio, pero es ya en una Edad Media tardía. O sea, tenemos que pensar que en el siglo XI y en el siglo XII hay curas casados, ya digo, no son mogollón, pero a ver los haylos, y por otro lado, muchos matrimonios son simplemente de palabra, mostrando la voluntariedad de la pareja ante testigos. No hace falta toda la parafernalia de la misa, no. Eso es a posteriori y queda muy marcado, obviamente, ya me estoy yendo muy lejos, pero queda muy marcado, evidentemente, después de Trento. Trento es el gran capador de todas estas cosas, pero en esta época hay más libertad de lo que la gente piensa. Y ya que estamos desmontando mitos, ¿no? Parece desde que hemos arrancado a las 7 que se trata de intentar indagar en los asuntos en base a los estudios científicos, documentales y arqueológicos. Y ya avanzando y entrando en el último bloque, digamos, de la sesión o de la conversación, llegaríamos a la formación de los burgos, de los 3 burgos de Iruña, que quizás es la parte más conocida de este periodo para el público general, diríamos. En esta formación de los burgos, voy a empezar por ahí. ¿Tenemos algún mito o hay algo que destacaríais que se dice y no es así tan cierto como se dice? O bueno. A ver, por principio, la historia política, cuando se ha generado en el ámbito pues, académico, no tanto de divulgación, pues siempre tiene una rigurosidad que es necesaria para la hora de trabajar. Perdona, Aitor, que te interrumpa, pero vamos a ubicar primero en el contexto. ¿Cuándo diríamos que empiezan a formarse los burgos? ¿En qué periodo? Estamos hablando de inicios del siglo XII. 12, ya hemos avanzado al siglo Nos hemos XII, ido al XII, ya ha habido alguna, ya comentaré cómo es el tema, pero la cuestión de los burgos esencialmente tiene 2 derivadas.
que son dos derivadas muy interesantes. Una es la derivada política, porque es una promoción regia, es decir, son los reyes los que deciden organizar burgos aforados, espacios de poblamiento aforado, y que es muy importante, por ejemplo, en Iruña, porque el rey lo que va a incrustar, aunque no sabemos exactamente cuándo empieza, pero el rey lo que va a incrustar es una población que le va a ser fiel a él, frente a la navarrería que responde ante el obispo. Ya tenemos el Cristo montado, Va a tener que pasar el tiempo y la gente va a tener mucha paciencia, pero 1276, la guerra de la navarrería no es más que una consecuencia del haber incrustado población que responde ante el soberano, mientras que el otro espacio responde ante el obispo. Tiene otras derivadas, que vamos a comentar luego rápidamente. Y luego, por otro lado, tiene una derivada económica. Voy a utilizar un vulgarismo, pero para que se me entienda. El aforamiento de villas es una promoción urbanística de la monarquía. Es decir, a nivel económico, el Camino de Santiago está empezando a marcar una serie de rutas y una trascendencia comercial muy notable. Ya de por sí, como hemos dicho, Iruña es una vía comercial. Existe desde época romana, con el famoso ITER 34, pero ya con el Camino de Santiago empiezan a entrar gentes provenientes de fuera que necesitan para dormir, necesitan arreglarse el calzado, necesitan comer, hacerse un selfie, comprar postales. Utilizo estos vulgarismos para que se me entienda. Para que se me entienda. Evidentemente no hay selfies ni postales en el siglo X-XI. La cuestión radica en lo siguiente. Sancho Ramírez, en Aragón, se da cuenta de que, igual si monto una promoción urbanística en Jaca, donde instalo a gente proveniente de otros lugares, y ya voy a explicar por qué, y la coloco ahí, esa gente va a producir elementos que necesitan los comerciantes y peregrinos que pasan por ahí, y evidentemente eso va a generar un modelo económico muy fuerte de transacciones económicas, cuya principal derivada es que yo voy a ganar dinero porque cobro impuestos. No lo hace por amor al arte. Lo mismo pasa exactamente en Iruña, solo que con la derivada política. Incrustamos, en este caso Alfonso el Batallador, 1119, bueno, hay fechas que valen un poquito. Incrustamos un modelo de poblamiento diferenciado que se va a dedicar única y exclusivamente a producir elementos para el comercio y los viandantes, y le vamos a dar una serie de derechos. Y en este caso, perdón, no me voy a meter, no te lo voy a chafar, Josu, no te preocupes. Simplemente para que veáis el modelo de derechos que se va a generar, porque hay que entender el porqué, el malestar de la gente de la navarrería. Y en este caso lo vamos a encontrar aquí. Derechos del burgo de San Saturnino de San Cernín. Uso de pastos y Monte del Rey y del Monte del Rey de Santa María. Pueden mantener la lengua propia, que es el occitano, porque los traen de fuera. Y dices, ¿por qué los traen de fuera? ¿Por qué traen extranjeros? Porque el soberano no quiere que esta gente mantenga ningún tipo de vínculo con la nobleza local o con los espacios de influencia locales. Y el obispo está para dar misa. Tampoco les debe de influir, aunque en cierta medida lo intentará. Tribunales y jueces propios, mercado propio, monopolio de la venta del pan y el vino de los peregrinos. Solo San Saturnino podía vender pan y vino a los peregrinos. Los de la navarrería, niet. No. Imaginaros la alegría de los de la navarrería viendo cómo les están montando una promoción urbanística de cágate pajarito, con casitas nuevas, huerta, la de Dios, todos los derechos que quieras, wifi, todo, y ellos tienen que seguir trabajando para el obispo. Seguimos, barrio cerrado a los navarros. No pueden entrar navarros salvo que se les dé permiso. Clérigos y infanzones tampoco. Es un club exclusivo, aunque no sean nobles, pero es un espacio de exclusividad, con lo cual genera diferencia. Prohibidos los matrimonios mixtos. Para 1180 en la navarrería ya se ha hecho una lista de los que se había que echar, porque se habían empezado a meter algunos navarros que no pueden vivir. Tú eres un tío de la navarrería o una tía de la navarrería que tienes mucha pasta porque te has encontrado un tesoro. ¿Te quieres comprar una casita en el burgo de San Cernín? De inicio no vas a poder. No vas a poder, no te van a dejar, porque no perteneces al club. Es así de simple. Luego ya se degradará con el paso de los siglos. Por ejemplo, oficios que encontramos constantemente en el burgo de San Cernín: cambistas, tenderos, guarnicioneros, carniceros, armeros, peleteros, zapateros, herreros, caldereros, tejedores. ¿Quién trabaja los campos? Los navarros.
Los navarros les trabajan los campos. A los navarros no se les debe enseñar oficios y solamente se les permite trabajar o de sirvientes o de labradores o de jornaleros para los propios miembros de San Saturnino. Así que lo que se va a generar, aunque de una forma muy inteligente por parte del rey, porque va a sacar pingües beneficios de la creación de esa promoción urbanística, le va a ir también que va a hacer una segunda. Va a hacer una segunda, que es San Nicolás. Ahora, fijémonos, cómo se quieren las tres poblaciones, y esto es lo que debe marcarse profundamente, cómo se quieren las tres poblaciones, que una es la ciudad de la Navarrería, la otra es el burgo de San Cernin y la otra es la población de San Nicolás. Ni siquiera son capaces de utilizar términos similares, porque es un elemento propio diferenciador. San Nicolás era un mixto, San Nicolás no va a ser tan heavy como San Saturnino, allá podrán entrar navarros, tendremos una situación más o menos buena. No pensemos que San Saturnino y San Nicolás se llevan bien, porque no se llevan bien, tienen fricciones muy parecidas a las de la Navarrería. En 1222, una de las situaciones más alucinantes es que los de San Saturnino asaltan San Nicolás, los de San Saturnino asaltan San Nicolás. Pone que se produce una matanza y los pocos que quedan se refugian en la iglesia de San Nicolás y, como en las mejores películas de Mel Gibson, los de San Saturnino queman la iglesia de San Nicolás. Por supuesto, no hay que dejar uno vivo. O sea, la idea que debéis de tener es que esas tres ciudades se odian. No se pueden ni ver. Los sábados a la noche igual había fiesticas y en algún bar podía pasar algo, pero se odian a muerte. Políticamente se odian porque son profundamente diferentes a nivel social. Y eso es lo que va a generar movidas posteriores. Pero sobre todo lo que quiere quedar claro es eso, es una promoción regia, económicamente interesada y políticamente necesaria para poder volver a controlar Iruña. Y simplemente una nota al pie, y esto no es ni mucho menos una cuestión exclusiva de Pamplona ni de Navarra. Es decir, esto forma parte de una tendencia mucho más amplia que abarca todo el occidente de Europa y forma parte de esas estrategias que comentábamos antes de intento de las autoridades reales por afianzar su control sobre los territorios. Exactamente. A ver, breve. Vitoria y San Sebastián. Los dos puntos conflictivos, la zona de la Muga con Castilla, que más problemas le está generando al Reino de Navarra, en este caso a Sancho el Sabio, ¿qué hace? Afora dos villas potentísimas para convertirlas en núcleos de protección del territorio contra una nobleza que es muy meliflua y se pasa de lado a lado cuando le apetece. Él incrusta esas poblaciones en los territorios para generar espacios de fidelidad directos al rey. No son nobles, pero son espacios económicos de producción muy potentes que incluso comienzan ya a limar la capacidad económica de las noblezas locales. Así que es estrategia política. Exactamente lo mismo que hará después Castilla una vez que conquiste esos territorios. Es que una de las cosas más divertidas que a mí me ha pasado a la hora de trabajar el tema de la conquista de 1200 es que te dicen, no, es que los guipuzcoanos negociaron con Alfonso VIII porque estaban calientes porque había aforado San Sebastián. Y luego ves la lista de villas aforadas por Alfonso VIII hasta Alfonso X y tienen como 10 villas aforadas nuevas. Ahí no se cabrearon ni se pasaron de nuevo a Navarra. Es bastante curioso. Igual es que no hubo tanta negociación y tanta voluntad guipuzcoana para pasarse a Castilla como se ha supuesto de inicio. Bueno, tan es así que la conquista tiene lugar entre 1199 y 1200 y lo primero que hará Alfonso VIII de Castilla una vez que conquiste el territorio guipuzcoano va a ser, en 1202, confirmar el fuero de San Sebastián. En 1203, fundar una nueva villa en Hondarribia y en 1209 otras dos, Guetaria y Motricu. O sea, es una estrategia común a todas las monarquías de Europa occidental en este periodo. No habéis mencionado la conquista de Guipúzcoa, que también creo que has abordado en tu trabajo, ¿no, Josu? Ambos dos. Pero volviendo un poquito a Pamplona, volviendo un poquito a la historia de los burgos, que Josu, me gustaría preguntarte qué aporta la arqueología, la formación de los burgos. Por un lado eso, y luego también para los dos, ya que habéis mencionado que se llevaban mal políticamente, aunque fuera algo común en ese momento en Europa, que tenían murallas, de hecho, también en los propios burgos, ¿no? Entonces ya esto demuestra cómo era la convivencia o la falta de convivencia, y lo fue durante años. Y las clases sociales, por supuesto, como en Navarrería, había otro estatus social. Por un lado, ¿qué aporta la arqueología a este periodo? ¿Qué aprendemos desde la óptica de la arqueología de este momento? Si hay algo en lo que aporta concretamente.
Y por otro lado, ¿cómo se llevaba la integración del Camino de Santiago durante este periodo? Si esto fue un catalizador de más, pues de más conflicto entre los burgos, o si por el contrario todo lo que atrae dinero a ciertos sectores hace que haya más paz, o bueno, ¿cómo influye el Camino de Santiago en este proceso de formación de burgos? Está relacionado al final. Bueno, la segunda pregunta se la dejaré a Aitor. Vale. Respecto a la primera, lo que comentábamos antes, la arqueología ha permitido recopilar una gran cantidad de datos arqueológicos, ¿no? de evidencias materiales de las sociedades que se han ido sucediendo en Pamplona a lo largo de los siglos. Sí que es cierto que este es un periodo en el que las fuentes documentales pues ya son más abundantes, son más expresivas, nos dan más información, con lo cual, bueno, pues los hallazgos de la arqueología pues quizás no son tan espectaculares, ¿no? Pues en el siglo III no tenemos ningún texto que nos hable de la sociedad del periodo, los hallazgos del siglo III, IV pues son revolucionarios para comprender cómo eran las sociedades en ese periodo. En el siglo XIII pues quizás ya tenemos textos, ya pues bueno, las sorpresas no van a ser tan abundantes, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que has mencionado es muy interesante, y es que cada uno de los burgos tenía sus propias fortificaciones y esas fortificaciones se han constatado arqueológicamente, ¿no? Yo invito a todo el que esté interesado a que cuando salga de aquí se acerque a la Belena de Portalapea, porque tenemos, por ejemplo, pues, un tramo de la muralla del burgo de San Fermín que se ve perfectamente y que se permite acercarnos un poco a la realidad material de esa Pamplona de los Tres Burgos, que era muy diferente de la que conocemos hoy en día. Bien, en referencia al Camino de Santiago, evidentemente es un ámbito de espacio religioso que va a tener como consecuencia una polarización económica muy potente. Es decir, si empezamos a ver las villas aforadas que se van generando en Navarra en un periodo determinado, vamos a encontrar que buena parte de ellas, Garés, Estella, están todas en el Camino de Santiago. Monreal viene del Camino aragonés, y es villa aforada. Es decir, hay un claro interés por parte de la monarquía de un modelo económico religioso que le ha salido muy bien y que, por lo tanto, le va a generar muy buenos espacios económicos. El problema de Iruña es eso, lo que vemos en esta imagen. O sea, no es solo una separación social, es una separación visual. Hay una referencia clara a muros y a fosos. Hay una diferencia entre espacios y entre gentes. Y eso es lo que va a generar muchos choques. Se ha perdido esa referencialidad de la Pamplona del inicio que hemos hablado, de esa idea de la ciudad. Ahora son 3 ciudades y otras promociones que fallaron como San Miguel, que andaba por ahí, que también se quedó a medias, pero hemos perdido esa referencial. Vuelvo atrás un segundín y recuerdo los 2 únicos documentos conservados en el periodo tardoantiguo, alto medieval, son 2 elementos que referencian a Pamplona. La carta del emperador Honorio a las milicias pamplonesas y el Laude Pampilone, un poema en honor a la ciudad, que están conservados en el Códice de Roda. No hay más. O sea, en el siglo X lo único que se conservaba eran referencias en torno a Pamplona. Un poema, canción, Pamplona, qué bonita eres, y una carta con un latín aberrante, porque madre de Dios, pero en la que se dice, se les promete subida de sueldo, evidentemente, por haber defendido la ciudad, pero es a la milicia pamplonesa, a los que están defendiendo la urbs, el espacio compartimentado. Eso ha desaparecido, ese romanticismo que teníamos en esas primeras documentaciones, aquí se ha convertido en una realidad social conflictiva, complicada, que va a generar constantes enfrentamientos y disputas, porque ya digo, son diferencias de inicios sociales y diferencias políticas, espacios vinculados al soberano, espacios vinculados al rey, va a generar una problemática. El ámbito económico no va a beneficiar, en el Camino de Santiago a la navarrería no le va a beneficiar en nada. Ese es el problema. Es que, repito, los de la navarrería están viendo desde sus murallas cómo se están forrando los de San Saturnino. Claro, la mala leche va creciendo. Vulgarizando, repito, me gusta vulgarizar porque así me entendéis. La mala leche se va creciendo paulatinamente, década a década, viendo cómo florece. Vosotros imaginaros que os montan una promoción urbanística delante del morro de vuestra casa. Les facilitan vivienda, les facilitan todo y a vosotros os fríen impuestos. Y los otros viviendo a lo loco, trabajando, pero viviendo a lo loco. Hombre, en algún momento igual intentaríais asaltar las murallas.
Entonces, ¿influye Santiago para San Saturnino y en cierta medida para San Nicolás? Para la navarrería influye de manera negativa, a la vista de que ellos tienen que seguir trabajando los campos del obispo, sin tener oportunidad de crecimiento económico frente a ese modelo social que se está generando, que luego va a ser muy importante, porque esta introducción de los burgos va a generar una nueva, no clase social, pero sí un nuevo estrato social dentro de los no privilegiados, que digamos que son lo que conocemos como los burgueses, es decir, la gente de capacidad económica que no puede aspirar a ser noble porque no lo es, pero que económicamente es muy potente, y que va a influir luego en el reino, porque al final vamos a tener unas cortes con 3 estados. Vamos a tener la nobleza, el clero, pero también vamos a tener las buenas villas, y muchas de ellas son villas aforadas por el soberano. O sea que el Camino de Santiago transforma la realidad social navarra y transforma la realidad social de Pamplona y también el ámbito político. Es un espacio de influencia muy potente. Bien, sí, en la sesión de la semana que viene, del próximo martes, sí que abordaremos ya desde la Guerra de Navarrería en adelante hasta el privilegio de la Unión, ese periodo. Por eso no estoy haciendo más preguntas relativas a esos siglos, que son muy interesantes, pero desgranaremos el próximo martes. Sí que quería preguntarte una última cuestión, Josu. Has hablado de las sociedades o las comunidades de campesinos, las sociedades rurales de la época, y cómo la arqueología está ayudando también a arrojar luz para saber cómo vivían, pero te voy a preguntar sobre las élites, otra vez. Has comentado antes las élites territoriales, han salido en varias ocasiones de la conversación las élites territoriales, y sí que hay un aspecto que me gustaría que nos contaras, que es el relativo a las iglesias privadas, ¿no? En el entorno de las élites, ¿qué son las iglesias privadas de la época y qué ejemplos encontramos? Sí. Brevemente, claro, estoy pidiendo mucho. Sí. Bueno, Aitor mencionaba antes toda la problemática que hay en torno a las fuentes documentales de esta época, ¿no? Que muchas son interpoladas, falsificadas, manipuladas, etcétera, etcétera. Pero también tienen su interés en la medida en la que nos hablan de lugares pues, que en ese momento estaban ya ocupados y que incluso si los documentos son falsos, pues las informaciones que dan pues, eran verosímiles en el momento en el que se redactaron esos documentos, ¿no? Si nos hablan de que hay una iglesia en Santa María de Zamarce, en La Sacana, bueno, pues quizás el documento no es real, pero la iglesia sí era real en el momento en el que se redactó ese documento, ¿no? Y gracias a esos corpus documentales que están recogidos en los cartularios, tanto de la Catedral de Pamplona como de las abadías de Leire, de Irache, de San Millán de la Cogolla, tenemos información relativa a muchas iglesias en este periodo, y una de las cosas que sorprende cuando uno se acerca por primera vez a este tema es que las iglesias tenían propietarios. Las iglesias tenían propietarios que a veces eran los obispos, pero no siempre eran los obispos. A veces eran los reyes, a veces era un noble, a veces era una comunidad y a veces era un simple cura, ¿no? Y no solo eso, sino que las iglesias también tenían propiedades. Es decir, había bienes que formaban parte del patrimonio de una iglesia. Una iglesia podía tener unos campos que los labradores locales estaban obligados a trabajar. La iglesia podía tener una viña cuyo producto luego se comercializaba. La iglesia podía tener derecho a participación en los pastos comunales o en la pesca de los ríos. Entonces, bueno, en torno a esas iglesias se iban tejiendo pues, patrimonios, rentas. Eran fuentes de rentas. Controlar esas iglesias, ser propietario de una iglesia, era una fuente de rentas y al mismo tiempo permitía negociar con ellas, ¿no? Y muchos de los documentos que nos encontramos son o compraventas de iglesias o donaciones de iglesias, que en realidad lo que están donando, lo que están comprando o están vendiendo no es la iglesia, son los bienes que la iglesia articula y las rentas que la iglesia genera, ¿no? Yo simplemente por volver al ejemplo de Resa, ¿no? Que mencionábamos antes, en Andosilla, es una de las iglesias que aparecen mencionadas en este periodo, aparece en un documento del año 1071 concretamente, y es una iglesia que en ese momento pertenecía al rey Sancho IV, el de Peñalén. Y aparece el rey Sancho IV donando la iglesia de Santa María de Resa al monasterio de San Millán de la Cogolla. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que esa iglesia tenía una serie de viñas, tenía una serie de campos, una serie de derechos a escala local que generaban unas rentas que luego irían a parar a San Millán de la Cogolla. ¿Por qué el rey haría una donación de este tipo a un monasterio? Bueno, pues para ganarse su favor, para establecer una alianza política, ¿no? Este tipo de donaciones eran muy habituales en este periodo
para tejer alianzas políticas. Sancho IV donó un montón de iglesias privadas, primero a San Juan de la Peña, luego a San Millán de la Cogolla. Bueno, al final no le salió muy bien, terminó un poco mal el reinado de Sancho IV, pero en cualquier caso, bueno, lo que nos permiten ver esas iglesias privadas es cómo todas esas personas, labradores, gente humilde que no aparece mencionada en las fuentes, pero que existía, que trabajaba y sobre cuyo trabajo vivían, de hecho, las élites, pues esta representada aparece de manera indirecta cuando nos hablan de esas iglesias. Quién trabajaba las viñas, quién trabajaba los campos, quién pescaba en el río Ebro, quién apacentaba el ganado en los montes, generando esa riqueza que luego parcialmente iría al propietario de la iglesia, al noble, al rey o al monasterio de turno, ¿no? Entonces es una fuente muy interesante, muy valiosa para acercarnos a la realidad social a escala local, ¿no? Y cómo esa realidad a escala local era la que producía riqueza que luego articulaba toda la relación de poder que se daba a escala del reino. No sé si me he extendido demasiado, perdón. Yo, un pequeño inciso. Debemos de pensar, cuando trabajamos la historia en general y también la historia medieval, hay que ver siempre las vertientes que pueden dar las donaciones o los elementos de producción que se generan. A fin de cuentas, una iglesia, más allá del ámbito religioso, es una unidad de producción. Es una unidad de producción económica que genera una serie de beneficios. En esos momentos todavía desde Roma no se ha establecido la prohibición, no solo en Navarra, esto se produce en toda Europa, sobre todo en el ámbito tradicional germano. No se ha prohibido que un señor o una señora, cuidado que hay muchas señoras que construyen iglesias, que tiene dinero, pues se construya su iglesia, la dote con una serie de terrenos, luego haya gente que haga donaciones, cada tenga más terrenos, parte de los beneficios de la iglesia se los va a llevar ella va a tener derecho a elegir el abad, es decir, que tenemos controlado el ámbito religioso también, porque no me va a generar nunca problemas, o sea que es un espacio donde hay un ámbito de poder que trasciende el ámbito religioso. En estos momentos, pues sorprendería el volumen de iglesias privativas que hay, son propias de, ya digo, hombres y mujeres. Tenemos esa percepción también de la Edad Media que la mujer no pinta absolutamente nada. En la Edad Media ya se tratará el tema, pero hay que tener en cuenta una cosa, que vivimos del maldito Renacimiento que nos ha pintado una Edad Media muy negra y muy fea. La mujer en la Edad Media tiene bastante más poder que en el siglo XVII o XVIII. Y bastante más capacidad de decisión que en el siglo XVII y XVIII. Tenemos grandes señoras donando, poniendo mandas, haciendo testamentos, desheredando, yéndose a Jerusalén a peregrinar. Aquí, no estoy hablando ni de Inglaterra ni de Francia, hablo en Navarra. O sea que tenemos un ámbito del espacio de la mujer que a día de hoy, por fortuna, se está empezando a trabajar desde la perspectiva de género y a través de mujeres, porque claro, al final veías la documentación o los trabajos propios de varón y al final la perspectiva es siempre, o sea, todas las caras que salen en las iglesias son la Virgen María y Santa María Magdalena. Pues igual alguna resulta que es la propietaria de la iglesia que ha querido salir en la foto, que era muy habitual. Yo he puesto un ejemplo antes, el de Resa, pero si me permitís 2 minutos voy a poner otro, porque precisamente en este año 2025 se cumplen 1000 años de la primera referencia escrita al nombre Guipúzcoa. Aitor sabe algo de esto. Y es precisamente una donación de una iglesia privada que se hace en el ámbito de la monarquía de Pamplona. En el año 1025 hay unos señores que se llaman García Aznárez y Doña Gaila, ¿no? Y aparecen los dos en igualdad, donando al monasterio de San Juan de la Peña, en Aragón, la iglesia de Olazábal en Guipúzcoa. Y esa iglesia, además, tiene una serie de propiedades que van desde la Sierra de Aralar hasta la costa, cerca de Zarauz. Tiene manzanares, tiene zonas de pasto, tiene bustalizas, tiene un término con sus propias tierras de las que extrae rentas y además todos esos bienes son el resultado de una serie de donaciones sucesivas que doña Gaila y García Aznárez habían hecho a esa donación que habían generado. Lo interesante es que esa misma doña Gaila aparece varios años después estableciendo una relación de igual a igual con el monasterio de San Juan de la Peña y, por ejemplo, le pide al monasterio de San Juan de la Peña que le envíe un presbítero que se llama Fortún, un cura que vaya a servir ese monasterio de San Juan de Olazábal en Guipúzcoa. Pero he aquí que este Fortún, cuando llega a Olazábal, de alguna manera rechaza la autoridad del monasterio, dice que él no depende del monasterio de San Juan de la Peña y dona al monasterio de Olazábal, en el que él está sirviendo bajo las órdenes de doña Gaila, le aporta un monasterio que le pertenecía a él, una iglesia que le pertenecía a él, en Aragón, en Vinies.
De manera que el monasterio de Olazabal en Guipúzcoa ya no solo tiene una serie de propiedades en Guipúzcoa, sino que además también le pertenece una iglesia privada que hay en Aragón, que tiene a su vez sus propias propiedades, sus propias rentas. No me voy a extender mucho más, pero bueno, después tenemos varios documentos más en los cuales la hija de doña Gaila, otra señora, doña Blasquita, que aparece además casada con un tenente en Deyo, es decir, un personaje de la élite política del Reino de Pamplona, es decir, que a través de esas donaciones, de esas alianzas, esa familia guipuzcoana ha conseguido integrarse al máximo nivel en el Reino de Pamplona. Bueno, pues esta doña Blasquita aparece prácticamente extorsionando al monasterio de San Juan de la Peña, diciéndole que le devuelva el monasterio de San Juan de San Salvador de Olazábal y todas las rentas que produce, y de alguna manera haciéndole un chantaje que al final gana y recupera el control de la Iglesia. Con lo cual vemos cómo donar una iglesia no es un acto inocente, es un acto de control de recursos económicos y de también una herramienta para establecer alianzas políticas con un actor que está tan lejos como San Juan de la Peña en Aragón, que está bastante lejos de Guipúzcoa, ¿no? Con lo cual vemos cómo la escala local otra vez sirve para generar riqueza, para integrarse en esas redes de relaciones a escala del reino. Es que ricasco. Josu, voy a hacer un ¿sí? pequeño salto. Pero tenemos que ir acabando sí, porque no, ya se nos ha acabado el tiempo. Es una reflexión entonces... ante bueno, algunos comentarios que he oído en algún momento. En el tema de la recuperación histórica o de la memoria para referenciar pues, la historia de un territorio siempre se busca lo positivo. Quiero decir, titularlo a 2000 años de convivencia es lo normal. Luego, si la gente quiere, podemos hacer otro congreso o otras charlas de 2000 años de muerte y destrucción. Que se puede hacer, pero evidentemente lo que tratamos de buscar es el elemento de identidad. Obviamente la gente va a salir diciendo aquí, joder, 2100 años de convivencia si se sacaban los ojos. Bueno, pero ya digo, los sábados a la noche igual había buen rollo, tampoco tenemos constancia plena de que una de la Navarrería y uno de San Saturnino un sábado a la noche en fiestas, pues no tenemos esa constancia, pero sí es verdad que, hombre, la perspectiva de entender una evolución histórica proviene siempre de los elementos, digamos, positivos o que generan un modelo de convivencia o un modelo de vivir en el espacio, más allá de que en todas las historias y en todos los ámbitos hay conflictos, luchas, peleas, asesinatos, muertes, degradación y lo que queramos. Pero me quedaba eso saltando porque justo estaba viendo el emblema y el lema de estas charlas y digo, hombre, yo creo que hay que referenciar esa idea, que esto es para terminar con una sensación positiva, ¿verdad? Destacar lo positivo también, porque precisamente algo que habéis estado comentando a lo largo de toda esta tarde ha sido pues que la Edad Media o este periodo no era tan oscuro como se nos ha vendido, ¿no? Como quisieron relatarlo después del Renacimiento o durante el Renacimiento. Entonces, bueno, que hubo claroscuros, seguramente como en todo periodo. Pero bueno, ya por acabar la sesión y poner punto final, ¿no? Punto y coma, porque la semana que viene, el martes, seguiremos hablando de la historia de Pamplona a las 7 otra vez y de la mano de Miquel Zuza e Iñaki Sagredo. Tomarán el testigo de donde lo habéis dejado vosotros en el siglo XIII y nos hablarán de la historia medieval, pero ya la alta Edad Media. Y nada, quería simplemente agradeceros a todos por asistir y a vosotros en concreto. Gaur arratsalde polit honetan etortzeagatik eta batez ere zuei eskainitako datu eta azterketa interesgarriengatik. Argia emateagatik Iruñeko historiari batez ere epe honetan zaila izaten delako batzutan hau azaltzea hainbeste konplexutasun dituen epe honetan, ez? Orduan oso eskerrik asko lan hori hartzeagatik y gracias a todos y a todas por haber venido y vuelvo a repetir, el martes que viene tendremos la próxima sesión a las 7 de la tarde. Eskerrik asko. Gracias a usted.